Decía entonces que vamos a empezar a trabajar con el número de Euler, el número E. ¿Mm? El número E sale de la siguiente expresión: 1 más 1 sobre n elevado a la n, 1 más 1 sobre n elevado a la n. Y le empezamos a dar a n el valor 1, el valor 2, el valor 3, y así empezamos a crecer. ¿Mm? Llegamos hasta 10, ¿Mm? Seguimos, llegamos hasta 100, y vamos a descubrir un poquito quién es este número de Euler. Seguimos avanzando, vamos hasta 1000, seguimos avanzando, vamos hasta el millón, seguimos avanzando con E, con N, con E, hasta que intentamos llegar al infinito y ver qué pasa con esta expresión, 1 más 1 sobre n elevado a la n, cuando damos valores de n cada vez más grandes. Bueno, vamos a trabajar con el apunte, porque eso lo tenemos en el apunte, el número E. Consideremos la siguiente función: 1 más 1 sobre x elevado a la x. Como vamos a empezar para darle valores naturales y no estar trabajando con valores decimales, nada por el estilo, entonces reemplazamos la x por la n para simbolizar de que vamos a trabajar con el 1, con el 2, etcétera, etcétera. Bueno, así que ustedes, bueno, van a agarrar la calculadora, vamos a empezar a trabajar con este número, vamos a descubrir qué pasa con ese número. Entonces, bueno, primero n vale 1. 1 más 1 sobre 1. 1 sobre 1 es 1. 1 más 1, 2. 2 elevado a la 1 Carlos, es 2. O sea que esa no pasa nada. Después, con n igual a 2. 1 más 1 medio. 1 más 1 medio es 3 medios. Al cuadrado son 9 cuartos. 9 cuartos es 2,25. Ahora ya las cuentas las hacen ustedes con la calculadora. ¿Cómo van a hacer? Paréntesis. 1 más 1/3 elevado a la 3 igual, y me van diciendo el resultado. ¿Sí? Carlos Sole me pidió que te avise que está en sala de espera. Bueno. Ahí el tercero da 2,37, ¿puede ser, profe? Sí, pero vamos, ¿sabes qué? Vamos a ponerle más Sí. decimales, 4 o Bien, 5, 4 o 5 decimales, porque seguramente no te dio entero eso. dale. Bueno, entonces esto dijimos que daba 2, esto nos daba 2,25. Matías, ¿cuánto te dio? 2, perdón, 2,3703. 3703. Bueno, ahora hacemos paréntesis. 1 más 1/10 elevado a la 10. O sea, seguimos creciendo con el valor de n. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un décimo da 2,55. 2,59374. Ahí puse 5 decimales también. Sí, está perfecto. Listo. Bueno, seguimos creciendo con n. Acá teníamos n y empezamos a crecer de 1. ¿Qué pasa? Nos vamos al 100 ahora. 1 más 1 sobre 100 elevado a la 100. 2,70481481. 481. Y ahí se queda el 2,7. Y ahora nos vamos al 1000.
Ay, En el 1000 es 2,716923. y ahora nos vamos al 10.000. Seguimos creciendo. Al 100.000. Al 100.000. 2,718268.2. ¿Y hasta ahora qué vamos viendo? Y que, Un patrón. Y que claro, se van manteniendo los decimales, ya quedan fijos algunos. fíjense que, exacto, crecimos con n un montón porque arrancamos en 1000 y ya estamos en 100.000. Sin embargo, el valor 2 se estabilizó. ¿Mm? Y después, por ejemplo, acá pasamos del 1000 al 100.000 y apenas si se modificó el tercer decimal. El 2,71 se clavó, 2,71 se clavó, acá pasamos del 6 al 8. ¿Estamos? O sea que esta expresión, 1 más 1 sobre n, por más que n crezca, 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 lo que estamos percibiendo es que esto medio como que se quiere estabilizar. ¿Eh? ¿Y a qué valor? Bueno, vamos a ver en el 1.000.000. El de 1.000.000 es 2,718280. Fíjate ahí, Ale, que el 7182 se clavó con el otro, y Claro. apenas se movió el quinto decimal. Ujú. 2,7182, que vemos ahí, 80. 80. Bueno, y con el 10 millones, ya que estamos, lo hacemos. Yo no lo 2,7. hice, pero debe ser 718280 y cambio el último decimal, ¿o no? ¿Pero qué te En cuesta? realidad no. 828169. 2,7182, 81693. 81, 69, 3. Y así vemos que el 2,71828 se clavó, y así, y llegamos al infinito, que obviamente nunca vamos a llegar al infinito. Este número en el infinito es el número E. Ese número en el infinito es el número E. Que nosotros podemos conocer algunas cifras decimales, que seguramente van a ser 2,71828. Si ustedes lo buscan en la calculadora esto, fíjense que E por lo general aparece con shift. Búsquenlo en la calculadora a ver cuánto les da E. Tienen que apretar shift, esta tecla y 1, capaz, depende de la calculadora que tengan. O con la letra en alfa, con la letrita roja, alfa E. Sí, da 2,7182818228. 2,7182. 81828. Bueno, acá ¿Y aparece. sigue o no, profe? ¿Eh? ¿Y sigue los Sí, decimales? Porque la calculadora no nos marca. claro. En la calculadora tenemos. Sigue, profe. Yo le hice en la de la compu y Sí. sigue 4, 5, 90, 45, 23, 53, 60, 28, 74, 71, 35, 27. Me marca. Bueno, está bien eso, Lázaro. En realidad tiene infinitos decimales. Se continúa con nunca vamos a saber verdaderamente cuál es el número de Euler. Lo que sí podemos saber es algunas cifras, o sea, porque tiene infinitas cifras decimales. ¿Está? Entonces, ¿de dónde sale ese número? De 1 más 1 sobre n elevado a la n. ¿Cuando n qué? Cuando a n lo hacemos tender a infinito. ¿Estamos, chicos? O sea que, ¿quién es E? ¿Quién es E? Y E es el límite cuando n tiene infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Esta es la definición del número E. El límite cuando n tiene infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Si querés, en la calculadora te da algunas cifras decimales. Por eso ponemos que es parecido. 2,71828. Nos podríamos quedar con esas 5 cifras decimales, pero este sigue. ¿Estamos?
Bueno, ese es el número de Euler, que es un número muy importante en matemática a nivel universitario, como lo es el número pi. ¿Estamos? Como es el número pi en la geometría o en otras aplicaciones. Ese número se lo toma como base para definir la función e elevado a la x. E elevado a la x. A esta función en particular la vamos a llamar la función exponencial. ¿Estamos? ¿Qué diferencia hay con las otras? Bueno, las que vimos en la clase pasada eran 2 elevado a la x, 3 elevado a la x. Estas son funciones exponenciales. Estas son funciones exponenciales en general. Pero cuando hablamos de la función exponencial, hablamos de la función e a la x. ¿Está claro, chicos, la diferencia? Una cosa son funciones exponenciales en general y otra cosa es la función exponencial, donde la base es el número de Euler. ¿Está? Sí. Bueno. Otra forma de expresar el número de Euler, nosotros nos vamos a quedar con esta, que es la más habitual. Pero nosotros tenemos 1 sobre n. Si a 1 sobre n lo llamamos h, cuando n tiende infinito, h ¿a qué tiende? ¿Cuánto era 1 sobre infinito? Era 0. Entonces lo podríamos decir, bueno, acá en el apunte en vez de h es t. Si 1 sobre n lo reemplazamos por t, cuando n tiende infinito, t tiende a 0. Porque 1 sobre infinito era 0. Entonces podemos decir que es, en vez de n tendiendo a infinito, ponemos t tendiente a 0, 1 sobre n lo cambiamos por t, y n, despejamos de acá, es 1 sobre t. O sea, es otra forma de expresar el valor de e. Repito, esta es la más popular. Esta es la más popular. Pero también la podemos encontrar de esta forma. Cuando t tiende a 0, de 1 más t elevado a la 1 sobre t. Atenti. Habíamos dibujado nosotros las gráficas de las funciones exponenciales. Las teníamos acá. Esta es la función 2 a la x. Esta era la función 3 a la x, más empinada. La opuesta, la simétrica respecto al eje y, era 1/3 elevado a la x. Y esta era 1/2 elevado a la x. Todas funciones exponenciales. Ahora, si yo quiero graficar la función e a la x, la función exponencial, ¿dónde la vamos a graficar, chicos? ¿Dónde dirían ustedes? ¿Va a ser creciente o decreciente e a la x? Creciente. Va a ser creciente. Va a estar entre 2 a la x y 3 a la x, porque ahí dijimos que era 2,71. Pero más cerca de 3 a la x. Y va a pasar por el 0,1 porque todas las funciones exponenciales pasan por ese punto. Entonces, si queremos graficar la función e a la x, la vamos a tener por acá. Va a venir por acá, va a cruzar acá, y se va a posicionar entre 2 a la x y 3 a la x, pero más cerca de 3 a la x. Y ahí tenemos la función exponencial e elevado a la x. La función exponencial. La base es el número de Euler. ¿Todo entendido hasta ahí? Salud. Salud. Gracias. Tenía el micrófono prendido, perdón. Va, no importa. Vamos al próximo tema que vamos a empezar a trabajar. Entonces, después volvemos al apunte. Esto lo tiene que entender todo el mundo. Vamos a empezar a trabajar con logaritmos. Logaritmos.
Algunos ya se acuerdan algo de la secundaria, otros mandaron todo lo de la papelera de reciclaje. La expresión. La expresión. Y atiendan acá. Logaritmo, ponemos log. En base B, siempre hay que poner una base de un número A es igual a C. Esto significa que B elevado a la C es igual a A. Logaritmo en base B de A es igual a C significa que B elevado a la C es igual a A. Siempre que hablamos del logaritmo, tenemos que hablar de una base. Esto es la base. El logaritmo se lo aplicamos a un número que se llama el argumento. Y me da como resultado, este valor de C es el resultado, que, ¿cómo lo dirían ustedes en forma verbal, el resultado? ¿Qué es el resultado del logaritmo? ¿Cuál es el resultado del logaritmo? Un exponente. Claro, resultado. Es el exponente al que debo elevar la base. Siempre que hablamos de exponente necesitamos una base. ¿Para qué? Para que me dé ¿quién? Para que me dé el argumento. Cuando calculo logaritmo, calculo exponente. ¿A qué exponente debo elevar la base para que me dé el argumento? ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 8? ¿Qué tengo que pensar? ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 8? ¿Cuál es la solución de esto, chicos? 3. 3 o no. 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. El resultado del logaritmo es un exponente. ¿A cuánto debo elevar la base para que me dé? ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 100? 2. 2. Porque 100 al cuadrado, es 10 al cuadrado es 100. ¿Tac? ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 81? ¿4? 4. 3 a la cuarta es 81. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de un 16avo? Por eso la clase pasada yo arranqué con las propiedades del logaritmo. Con las ¿Menos 4? Perdón. Menos 4, muy bien. ¿Por qué? Porque el exponente negativo, ¿cómo funcionaba? Me da vuelta la base. Esto es 1 sobre 2 a la 4. 2 a la 4 es un 16avo. Muy bien. ¿Está? Y el logaritmo en base 10 de un milésimo. Y ahí se complicó un poquito, apenas. ¿Qué vamos a hacer con Menos 3. Sí, Perdón. sí, está bien. Lo vamos a expresar en decimal, lo vemos en fracción, perdón. Eso me queda 1 sobre 1000. Un milésimo es 1 sobre 1000. Entonces, ¿cuál es el logaritmo en base 10 de 1 sobre 1000? Menos 3. Menos 3. Porque 10 a la menos 3 es 1 sobre 10 a la 3, 1 sobre 1000. ¿Cuál es el logaritmo en base 1/3 de 27? ¿También menos 3? Menos 3. Porque 1/3 a la menos 3 me lo da vuelta, me queda 3 a la 3. Y el logaritmo en base 1/3 de un noveno. 2. 2.
Muy bien, porque 1/3 al cuadrado es 1/9. Perfecto. Entonces vamos a empezar a calcular todos estos logaritmos que están acá y vamos a obtener algunas conclusiones. ¿Eh? No me la conté, Carlita. Bueno, atiendan acá. Por ejemplo, bueno, primero que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Bueno, acá hay algunos números que están mal. Acá aparece el B otra vez, el K otra vez. Se me desconfiguró todo. ¿Eh? Y otra cosa que, por ejemplo, acá en el L está puesta el igual. El igual está puesto antes en el L. ¿Eh? En realidad, el igual va siempre después. Encima hay 2 L, yo miraba el otro profe, no entendí. Por eso. Pues una I. Está todo medio mal. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a empezar a resolverlo. Vamos por columna. Traten en lo posible de no usar la calculadora. Después lo vamos a ver bien esto. O sea, usen la calculadora, pero como potencia. No para calcular el logaritmo, sino para calcular las potencias en caso de que nos haga falta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo leemos eso primero? ¿Cómo lo leemos? Logaritmo en base 3 de 243. Bien. ¿A cuánto hay que elevar a 3 para que te dé 243? A la quinta. No. Sí, 9 por 37 por 31. ¿Sí? a la quinta. Sí, sí. Logaritmo en base a un medio de 8. Menos 3. Bien. Logaritmo en base 5 de 1 sobre 25. Menos Menos 2. 2. Bien. Logaritmo en base 1 de 6. ¿1 elevado a la cuánto me da 6? 0. 0. 1 elevado a la cuánto me da 6? Ah, no. No tiene solución. No tiene solución porque 1 No elevado a han la usado. Claro. NTS. Logaritmo en base 8 de 1. 0. 0. Porque 8 a la Cualquier 0 es número 1. elevado a la 0. Y si hubiese sido logaritmo en base 13 de 1, También 0. o sea que acá vamos a obtener una primera conclusión. ¿Cuál sería la conclusión que obtenemos de estos dos ejemplos? Logaritmo n de 1 va a ser igual a 0. Claro. Cuando el argumento es 1, en cualquier base, el logaritmo en cualquier base de 1 va a ser 0. Bien. Bueno, ahora que se me descuajeringó todo acá, no importa. ¿Y el logaritmo en base 8 de 8? 1. 1. O sea, esto era NTS, esto era 0 y esto era 1. Y si hubiese sido logaritmo en base 13 de 13, 1. 1. Supone que también. ¿Cuál sería la conclusión acá, chicos? ¿Cómo la diríamos en forma verbal? Que cuando la base es igual al argumento, le da 1. Entonces, tenemos que ir recordando eso. Si el argumento es 1, el logaritmo es 0. Si la base es igual al argumento, el logaritmo es 1. ¿Está? Logaritmo en base 10 de 1.000.000. 6. 6. ¿Qué hacemos ahí? Contamos la cantidad de ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logaritmo en base 5 de 0. 5 elevado a la cuánto es 0. No tiene solución. No tiene solución. Logaritmo en base 2 de 0,125. ¿Qué habría que hacer con este 0,125? Transformarlo a 1/8. Pasarlo a fracción. Pasarlo a ¿Es fracción octavo? y es ¿No? 1/8. Claro, y queda negativo el resultado. Claro. ¿Cuánto nos queda? Menos. Menos 3.
Logaritmo en base 3 de 1 sobre 81. 4. Menos 4. Menos 4. Logaritmo en base 2 de menos 16. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé menos 16? No tiene No se solución. puede trabajar cuando es un número negativo. No me acuerdo de la palabra del número. La posición. Acá Ningún número uno, elevado al cuadrado da negativo. claro, pues acá uno decía, bueno, menos 4. No, porque 2 a la menos 4 es un 16avo. ¿Eh? Un cuarto, no se puede. No tiene solución. A ver este. Logaritmo en base raíz de 32, raíz de 2 de 32. ¿A cuánto hay que elevar a la raíz de 2 para que me dé 32? A ver, 2 a la cuánto es 32, chicos? 5. 2 a la 5. ¿Eh? Ah, un quinto. No. 2 a la 5 es 32. ¿A cuánto tengo que elevar la raíz de 2? A la 10. Claro, a la 10. Tengo que duplicar acá. ¿Por qué? Porque este ¿Por qué era eso? lo puedo simplificar con este índice y me queda 2 a la quinta. ¿Estamos? Ah, está. Entonces, cuando la base es una raíz cuadrada, yo tengo que pensar en el número como si no tuviese la raíz cuadrada y la multiplico por 2. ¿Se entiende? Pienso en el número como que si no tuviese raíz cuadrada y la multiplico por 2 al exponente. Seguimos para arriba. Logaritmo en base a un quinto de 0,04. ¿Cuánto es 0,04? 1 sobre 25. 1 Avos. sobre 20. Entonces, logaritmo en base a un quinto de 1 sobre 25. 2. 2. Logaritmo en base 2 de 1024. 10. 10. Muy bien. 2 a la 10 es 1024. Logaritmo en base menos 3 de menos un noveno. No se puede. No tiene solución. Logaritmo en base 8 de 2. ¿A cuánto tengo que elevar 8 para que me dé 2? Carlos, una pregunta. ¿Siempre que el argumento sea negativo no va a tener solución? Exactamente. Ah, bien. Exactamente. ¿Cómo, perdón, cómo fue la Carlos, aclaración? puedes. Logaritmo en base 8 de 2. No, la anterior, la que Un comentó el cuarto chico. creo que es. Sí, espera, Matías, decime. Sí. No, el comentario anterior que hizo el chico que fue bueno, pero no llegué a escuchar. Que siempre que el argumento sea negativo, Sí. vas a tener problemas. Bien. Entonces, Perfecto. eliminamos el argumento negativo. No vamos a trabajar con argumento negativo, porque la mayoría de las veces no se puede. Hay algunas excepciones en que sí se puede, pero la mayoría de las veces no se puede. ¿Vamos a la M? Era un cuarto esa, Carlos. No. Parecido. ¿No? Parecido, Ale. Un tercio. Un tercio. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué era 8 elevado a un tercio? ¿Cómo funcionaba el exponente fraccionario? Esto es lo mismo que decir la raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. 8 al 1/3 es la raíz cúbica de 8. Entonces, el logaritmo en base 8 de 2 es 1/3. ¿Estamos? ¿Cuánto es el logaritmo en base raíz de 3 de un noveno? ¿No es 6 por las dudas? Sí, no. No. Ah, Pero tampoco está tan lejos. Primero que tiene que ser negativo. Porque si te queda... bueno, yo porque
porque estaba intentando razonar la cancelación, porque si haces, por ejemplo, si suponete que en realidad es, si lo haces que sea 6, cancelando la raíz, con la raíz te quedaría 2, ¿no? No, 3 te Porque, queda. 3 te queda. Si vos pones 6, cuando vos simplificás exponente con la raíz te queda 3. 3. lo estarías restando básicamente. Dividiendo. ¿Eh? O Puede sea, ser menos. sí. No, se quedó sin querer. No, me nublé, no sé. A ver, no es 6. Ponele que vos pones, bueno, 4. Ahí. Simplifico este con este. Te queda 2. Pero 3 a la 2 es 9. Vos querés que te quede un noveno. Entonces, Claro, porque es raíz cuadrada. ah, No, la claro. interpreté como raíz. Ahí estaba la... Entonces, el logaritmo en base a raíz de 3 de un noveno es menos 4. ¿Sí? L logaritmo en base 0 de 4. 0 elevado a la cuánto nos da 4. No tiene solución. No tiene solución. No se puede. No tiene solución. Bueno, no nos queda más ninguna. Vamos a analizar. Bueno, estos ejemplos nos permiten obtener las siguientes conclusiones. El logaritmo en cualquier base de 1 vale. ¿Cuánto vale el logaritmo en cualquier base? 0. Perdón, teníamos que. ¿Cómo lo decimos esto? El logaritmo Logaritmo en base n en menos base 1. b, de 1 en base b. ¿Eh? A la base siempre vamos a ponerle b. ¿Está? Bien. Cuando la base es igual al argumento, el logaritmo vale 1. 1. 1. ¿Cómo lo decimos eso? El logaritmo en base b de b De B. es 1. A ver, de todos los ejemplos que había, cuando no, o sea, el logaritmo no tiene sentido cuando la base es 0. 0. ¿Quién más? Menor a 0. Un número negativo. ¿Mm? ¿Y cuándo más? ¿Para qué otro valor no le encontramos solución? Cuando la base era 1. 1. ¿Estamos? O sea que la base no puede ser 0, ni 1, ni un número negativo. Esto es igual que las funciones exponenciales que vimos en la clase pasada. ¿Eh? Está recontra emparentado logaritmos y exponenciales, ¿eh? Al igual que las funciones exponenciales. ¿Cómo arrancamos la clase pasada? Una función exponencial es una función de la forma a elevado a la x, donde a, tenía que ser distinto de 0, distinto de 1, y tenía que ser un número mayor que 0. ¿Estamos? En el logaritmo la base no puede ser ni 0, ni 1, ni un número negativo. ¿Estamos, chicos? No existe el logaritmo en cualquier base de quién. De 0. De 0. Y tampoco de los números negativos. No siempre se puede aplicar el logaritmo cuando la base o el argumento son números negativos. No siempre. Por lo que el logaritmo tendrá siempre resultado cuando la base es positiva y el argumento es positivo. O sea, en el logaritmo la base tiene que ser positiva y el argumento tiene que ser positivo. El resultado sí puede ser que te dé negativo, pero la base y el argumento tienen que ser números positivos. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Sí. Bueno. Vamos a ver las principales propiedades del logaritmo.
por ahí a lo mejor se acuerdan. Primero, logaritmo, epa. Logaritmo de una multiplicación. Lo vemos con un ejemplo que nos va a aclarar todo. Si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4 por 16, ¿cómo lo resuelven estos chicos? Separando los términos. Bueno, pero no. Ahí está la propiedad, Ángelo, y está perfecto. Pero la forma natural de resolverlo sería hacer la multiplicación. 4 por 16, que es 64. O sea, hago 4 por 16. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 64? ¿2 a la cuánto es 64? ¿2 por 2, 4, por 2, 8? 6. A la 6. Hey, ¿Qué pasa si planteamos como una especie de distributiva acá? Logaritmo en base 2 de 4 y el logaritmo en base 2 de 16. O sea, como que distribuimos el logaritmo. A ver, logaritmo en base 2 de 4, ¿cuánto es? 2. Logaritmo en base 2 de 16, ¿cuánto es? 4. ¿Qué tenemos que hacer entre el 2 y el 4 para que me dé 6? Sumarlo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el logaritmo de una multiplicación, el logaritmo de un producto, lo decimos, ¿a qué es igual? A la suma de los logaritmos. A la suma de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Estamos? Esta es una de las propiedades que justifican el uso del logaritmo, porque transforman una multiplicación en una suma, que es más difícil. 2. Logaritmo de una división. ¿Se acuerdan cómo era esto? Vamos a utilizar el mismo ejemplo, nada más que y dividir. se supone que si en el producto se suman, este se debería restar. Y capaz que sí. Vamos a ver si Vamos a No dividir. analicemos cosas obvias, pero bueno, vamos a hacer una suposición. Está bien. ¿Cuánto es 4 dividido 16? Y lo expresamos. 4. No, simplifico. ¿Cuánto me queda? 4 dividido 16. Si simplificamos, nos queda un cuarto. Un cuarto. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de un cuarto? Menos 2. Dale, Menos 2. menos 2. Bien. Porque 2 a la menos 2, exponente negativo, se invierte la base y qué sé yo. Bueno, ¿qué pasa si distribuimos el logaritmo entre el 4 y el 16? Bueno, logaritmo en base 2 de 4 es 2. Logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Qué tengo que hacer con el 2 y el 4 para que me dé menos 2? Los tengo que Resta. restar. ¿Estamos? 2 menos 4 menos 2. O sea que el logaritmo de una división, ¿a qué es igual? A la resta de los logaritmos. ¿Sí? El logaritmo de una división, ¿a qué es igual? A la resta de los logaritmos. ¿Está? Tres. Logaritmo de una potencia. Ufa. Logaritmo
de una potencia. Podría utilizar el apunte, pero me resulta más didáctico trabajarlo de esa forma. A ver, vamos a hacer una pequeña deducción. Logaritmo de A, base B de A elevado a la n. Supongo que ustedes tienen A a la quinta. ¿Qué es A a la quinta? A por A, por A, por A, por A. Claro, 5 veces. O sea que la potencia no es una nueva operación, sino que es una forma más compacta de estar escribiendo una multiplicación. ¿En eso estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros decimos A a la n, ¿qué es en realidad? Y es el producto de A por A por A. ¿Cuántas veces? N veces. La que disponga N. Claro, N veces. Entonces, ¿qué me quedó acá? Y acá me quedó el logaritmo de una multiplicación. ¿Qué era el logaritmo de una multiplicación? La suma de los logaritmos. O sea que esto, ¿qué sería igual? Al logaritmo en base B de A más logaritmo en base B de A. ¿Cuántas veces? N veces. O sea que esto es N veces el logaritmo en base B de A. ¿Estamos? O sea que, ¿cómo me queda el logaritmo de una potencia? Bajo el exponente. Logaritmo de una potencia bajo el exponente del argumento. ¿Está entendido, chicos? ¿Me van a dejar hablando solo? No, pero siempre hablo yo, Carlito. Sí, sí, sí. ¿Cómo Matías, sería, Carlos, ahí? Por eso. ¿Lo podemos dar un ejemplo? sí, claro. Fíjate, Matías, ¿dónde estaba el exponente? O sea, el logaritmo de una potencia. ¿Estamos? ¿Qué te permite hacer el logaritmo? Bajarlo, ponerlo como multiplicando. Bien, bien, bien. Quedó claro. Entonces, suponte que tenemos lo siguiente. Logaritmo en base 5, ponele, de 25 elevado a la sexta. ¿Vamos a hacer 25 elevado a la sexta? No, porque esto es un número recontra grande. Entonces vamos a utilizar la propiedad. ¿Esto a qué es igual? Y es igual a 6 bajo por el logaritmo en base 5 de 25. Bien. ¿Y esto a qué es igual? A 6 por, ¿cuánto es el logaritmo en base 5 de 25? 2. O sea que esto acá nos da 12. ¿Estamos? Esta propiedad es muy importante porque si no se me agranda demasiado el número, entonces yo bajo, le calculo el logaritmo a lo que tenemos, y ese es el resultado del logaritmo. Vimos logaritmo de una suma, no, perdón, logaritmo de una multiplicación, logaritmo de una división, logaritmo de una potencia, y ahora se mueren de ganas de ver logaritmo de quién. De la raíz. De la raíz. Logaritmo de una raíz. Esto es el logaritmo en base B de una raíz de cualquier índice n de A. ¿Se acuerdan? Hace 5 minutos que vimos la raíz cúbica de 8. ¿De qué otra forma la podíamos escribir la raíz cúbica de 8? 8 elevado a la 1/3, ¿no es cierto? O sea que cuando tenemos una raíz, lo podemos escribir como la raíz, el logaritmo en base B de A elevado a la 1 sobre n. ¿Está? Acá tengo un 1 como exponente y el índice pasa como... ¿Qué tenemos acá? El logaritmo de una potencia. Esto es el logaritmo de una potencia.
¿A qué dijimos que era igual el logaritmo de una potencia? ¿Qué podíamos hacer con el exponente? Bajarlo. ¿Pero quién es el exponente? 1 sobre n. Por el logaritmo en base b de a. ¿Cómo podríamos escribirlo esto acá? 1 sobre n. Bueno, directamente podemos escribir el logaritmo en base b de a dividido n. O sea que el índice de la potencia pasa a dividir. ¿Sí? El índice de la potencia pasa a dividir en el logaritmo de una raíz. ¿Estamos, chicos? Con un ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, logaritmo en base 4 de la raíz novena de 64. Bueno, ¿qué tenemos acá? Logaritmo de una raíz. ¿Qué hacemos con el índice? Pasa a dividir. ¿Qué me queda? Logaritmo en base 4 de 64. ¿Cuánto es, chicos, el logaritmo en base 4 de 64? 3. 3 dividido 9, podemos simplificar y me queda 1/3. ¿Está? Bueno, sigo avanzando. ¿Está claro estas 4 propiedades? Sí. Sí. Bueno, continuamos. En la calculadora científica, hay 2 teclas que tienen logaritmo. ¿Sí? ¿Las ven? Uno que dice log y otra que dice ln. Esta que dice log solamente calcula logaritmo cuando la base es 10. Lo llamamos logaritmo decimal. Esta que dice ln solamente calcula logaritmo cuando la base es e. ¿Quién es e? El número de Euler que vimos antes. Y esta lo llamamos logaritmo natural. ¿Estamos? Y si queremos calcular un logaritmo en otra base, por ejemplo, un logaritmo en base 5, ¿cómo hacemos? Y con la calculadora no se pondría, porque esta solamente trabaja con base 10 y esta con base e. De ahora en más, cuando el logaritmo es base 10, no se pone el 10. Directamente ponemos logaritmo. Y estamos hablando de logaritmo decimal. Si el logaritmo es base 10, ponemos log. Y cuando el logaritmo es en base e, que es el número de Euler, no se pone la base y se pone ln, logaritmo natural. Y si logaritmo es en otra base, vamos a tener que hacer algo para que la calculadora lo pueda trabajar. Y vamos a ver entonces una propiedad que es la propiedad de cambio de base para que el logaritmo lo pueda trabajar. Cambio de base. Cambio de base. Entonces, tengo un logaritmo en base b de a. Esto era igual a c. ¿Sí? ¿Qué dijimos que significaba esto, chicos? Que el logaritmo en base b de a sea c. ¿Qué significaba? Que c a la b es a, puede ser igual a a. Que b a la c igual a a. Que b a la c es igual a a. B a la c es igual a. Lo que vamos a hacer ahora es aplicamos.
logaritmo en ambos miembros. Si digo logaritmo, es porque ¿en qué base lo voy a aplicar? En base 10. ¿Estamos? Entonces, vamos a aplicar logaritmo decimal en el primer miembro y vamos a aplicar logaritmo decimal en el segundo miembro. Tenemos esto. Le aplico logaritmo y le aplico logaritmo. ¿Para qué hago eso? ¿Qué tenemos acá? El logaritmo de una potencia, o sea que eso es c por el logaritmo de b. ¿Logaritmo en qué base? Base 10. ¿Me van siguiendo, chicos? O sea que c es el logaritmo decimal de a sobre logaritmo decimal de b. Pero ¿quién era c? Lo tenemos acá. C era el logaritmo en base b de a. O sea que el logaritmo en base b de a, el logaritmo en base b de ¿a qué es igual? Al logaritmo en base 10 de a sobre el logaritmo en base 10 de b. Y esa es la propiedad de cambio de base. ¿Sí? ¿Se entendió dónde viene el cambio de base? A mí no me quedó claro, o sea, se me hizo un despelote de letra. Sí, a mí también, más o menos. Vamos otra vez y ustedes me van a decir todo lo que... Vamos todo otra vez. A ver. ¿Qué significaba que el logaritmo en base b de a sea igual a c? ¿Qué significaba esto? Logaritmo, b elevado a la c igual a. B elevado a la c es igual a. Ahora vos, en esta igualdad, vas a aplicar logaritmo decimal a este número y le vas a aplicar logaritmo decimal a ese número. ¿Qué es logaritmo decimal? Es logaritmo en base 10, pero no se pone. Entonces, aplicás a ambos miembros logaritmo decimal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es el primer miembro? Es el logaritmo de una potencia. ¿A qué era igual el logaritmo de una potencia? Bajo el exponente y me queda el logaritmo de b. Acá hay una multiplicación. Este logaritmo de b lo pasás dividiendo. O sea que te queda que c es el logaritmo decimal de a sobre logaritmo decimal de b. Pero c era esto que tenías acá. O sea que el logaritmo en base b de a qué es igual? Al logaritmo decimal de a sobre logaritmo decimal de b. Lo dije con las mismas palabras porque no hay otra forma de explicarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tenés que calcular, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5.500, 5.125, no lo vas a poder hacer de una en la calculadora. ¿Por qué? Porque dijimos que la calculadora trabaja solamente con dos logaritmos, con el logaritmo decimal o con el logaritmo natural, base 10 o base e. Y vos acá tenés un base 5. ¿Cómo lo vas a hacer para calcular con la calculadora? Aplicando cambio de base. Logaritmo decimal de 5.125 dividido logaritmo decimal de 5. Logaritmo de a sobre logaritmo de b. Agarran la calculadora y lo hacen toda de una.
Logaritmo de 5125 dividido logaritmo de 5 igual. ¿Cuánto nos da? Bueno, dejamos acá, chicos. Porque si nadie contesta, no vale la pena seguir, que siga. Dejamos acá. Dejamos acá. Para la A clase mí me que... da 5,3073, profe. Estaba copiando, perdón. Si no me equivoco. No, puede ser. Bueno. Si ustedes no participan, a mí se me hace muy complicado seguir con la clase, chicos. ¿Está? Aparte de complicado, aburrido. O sea, yo hablo... Ya tuvimos experiencia el año pasado. Pero esto funciona en la medida de que todos participamos. No que yo estoy hablando con uno o dos chicos. Bueno. Para la clase que viene, van a leer todo lo que estuvimos trabajando y van a trabajar con este ejercicio, el ejercicio número 1. Tienen tarea. Ejercicio número 1. Esto está en la página, bueno, se fijan dónde está el ejercicio número 1. Página 6. Calcular aplicando propiedades. Vamos a hacer el primero entre todos. Entre todos, mirá lo que digo. Logaritmo en base 2 de una raíz. ¿Qué sabemos? Que la raíz pasa dividiendo. O sea, el índice de la raíz pasa dividiendo. ¿Qué me queda arriba? 32 sobre 0,25. Pero arriba tenemos una división. 32 dividido 0,25. Y el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. El 0,25 lo escribimos como un cuarto. Todo sobre 4. ¿De dónde salió el 4? Y porque teníamos una raíz cuarta, el índice pasa dividiendo. Entonces no lo hacemos con calculadora esto. ¿Por qué? Porque sabemos que el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Porque 2 a la quinta es 32. Menos el logaritmo en base 2 de un cuarto es menos 2. Sobre 4. ¿Qué me da esto? 5 menos menos 2, 7. 7 cuartos. Y así con todos. Cuando es división, me queda la resta. Cuando es multiplicación, me queda suma. Los exponentes no lo hago de una. No lo hago de una, porque no me va a salir. Esto lo tengo que ir haciendo por pasos en cada caso. Bueno, listo, entonces le mando la clase grabada. Bueno, Carlito. Listo, Nos vemos. profe. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, Carlos. Vamos, Carlos. Chao, nos vemos, Carlos. Profe. Con Ahora esto vemos. resuelto, Con esto resuelto. ¿Sí? Dale, sin Bueno, falta. profe, nos vemos. Chao, Chau, hasta chau. luego, Chao. chicos. Chao, chao. ¿Todo resuelto, profe? ¿O cómo Sí, era, perdón? todo resuelto, todo resuelto. Bueno. Chao.